Entonces, en una vista anterior, dijimos que la cabeza y cuello debe estar alineada, debe estar en el centro mismo, acá, la cabeza y el cuello. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar que la cabeza y cuello está inclinado hacia la derecha y acá está inclinado hacia la izquierda. Eso ya es una alteración de la postura en una vista anterior de la cabeza y el cuello. Debe estar alineado en la parte media. Los hombros, ¿sí? Que fue lo que vimos hace rato también. Dijimos que ambos hombros deben estar a la misma altura. Acá podemos observar que este hombro está más arriba que este hombro que está más elevado, ¿sí? Acá también se puede observar lo mismo. Este hombro está más elevado que el lado izquierdo. Entonces eso es una alteración también de la postura. Acá podemos observar en el tórax, ¿sí? Esto que está aquí es el tórax excurvatum. Es cuando está hundido. Y esto es el recurvatum, ¿sí? Es cuando está hacia delante. Esto ya es una alteración congénita de este huesito que está aquí, que se llama esternón. Ese huesito que está ahí se llama esternón. Y cuando ese huesito se encuentra alterado, puede estar hundido o puede estar saliente hacia afuera. Eso es quirúrgico. Acá también podemos observar nosotros los codos, ¿sí? El codo, ¿ven? Este es el codo, un codo en una vista normal que está acá. Acá podemos observar nosotros que este codo se encuentra hacia adentro. Esto va hacia adentro. ¿Sí? Esto va hacia adentro. Y muchas veces el codo también va o sale hacia afuera. Eso también está alterado. Acá podemos observar nosotros, ¿ven? Este paciente lo más seguro que tiene una escoliosis, una desviación de la columna. Y ven como el triángulo de la talla del lado izquierdo. ¿Ven cómo está aumentado? Esto que está aquí. ¿Ven cómo esta cadera que está aquí está más arriba que la cadera izquierda? ¿Ven? Totalmente alterado. Acá este hombro se encuentra más elevado que el derecho. Esto, por ejemplo, es la postura de una escoliosis. Y así es como se evalúa o se palpa la región sacra, la cadera. La cadera nosotros palpamos así para ver si los dos están al mismo nivel. Ahora cuando veamos o estemos en la clase práctica, vamos a evaluar bien esto. Acá vemos la rodilla, este es el famoso letimañoqui o el valgo. Y este es el varo, ¿ven? La pierna arqueada. ¿Sí? Esto, por ejemplo, una alteración también. Acá podemos observar el pie, ¿ven? El pie, este hueso se llama astrágalo, este huesito se llama calcáneo y los dos están alineados, están en la misma línea. Acá podemos observar nosotros que el calcáneo pisa más hacia fuera. Entonces ya no está más en la misma línea. Y acá el hueso calcáneo pisa más hacia adentro. ¿Sí? Eso también es una alteración en el talón. Ahí terminamos esto. ¿Hay alguna pregunta con respecto a esa clase, chicos? Profe, Sí. ¿y eso pasa por mala posición permanente o por algún trabajo? Puede ser por dos cosas, Lorenzo. Puede ser por unos factores que se llaman factores intrínsecos. Es cuando hay problemas dentro ya de la articulación de los huesos, ¿sí? Por ejemplo, puede ser que el paciente ya nazca ya con esa alteración en la pisada, o puede ser por otros factores que se llaman factores extrínsecos, por ejemplo, utilizar un mal calzado, ¿sí? Estar mucho tiempo parado, ¿sí? Tener problemas en la columna vertebral también te puede desencadenar un mal apoyo en el pie. Entonces, esas pueden ser las causas, Lorenzo. ¿Estamos? Sí, Ok. Entonces, las malas condiciones ergonómicas del mobiliario,
materiales, equipos, como también la mala postura al estar en posición sedente, sentado, bípeda, parado o cargando algún peso pueden generar molestos dolores o complicaciones óseas y musculares. Muchas veces si uno adopta una postura incorrecta al estar sentado, que fue lo que hablamos nosotros en la primera clase, eso pueden producir dolores en la columna lumbar, en la columna dorsal, en la columna cervical, ¿sí? En las manos, en los codos, en las caderas, en las rodillas, en el tobillo y en el pie. Mucho depende de la actividad que realice el paciente, ¿sí? Para que se puedan producir algún tipo de patologías. Dijimos nosotros, esto por ejemplo, una vista anterior de la postura, esto se llama línea de la gravedad, o también se lo llama línea de la plomada. O sea, si usted colocan una línea de la plomada, que utilizan los albañiles, con ese hilo de ferretería, y acá está un plomo, y si vos colocas de la cabeza y soltás la línea de la plomada, eso tiene que pasar toda la parte media del cuerpo para que sea normal. Esto es una vista lateral, ¿sí? Se coloca aquí a nivel del vértice de la cabeza, se suelta y todo debe caer sobre esa línea, ¿sí? Puede ser que los hombros no caigan sobre este hilo, entonces los hombros pueden ser que estén hacia adelante, hacia atrás, o puede ser que estén hacia adelante, puede ser que la cabeza esté hacia adelante o que esté hacia atrás, puede ser que la cadera esté hacia adelante o esté hacia atrás, puede ser que la rodilla esté hacia adelante o hacia atrás y el tobillo y el pie también. Entonces, esta línea de la plomada se utiliza mucho para evaluar también alteraciones posturales. Entonces, acá nosotros tenemos consideraciones sobre el desarrollo de la postura. La postura estática es estar parado. Alineación corporal mantenida de todos sus segmentos en una situación específica de quietud. O sea, el paciente tiene que estar parado lo más relajado posible. ¿Para qué? Para evitar el mínimo gasto de energía. Cuando se gasta más energía es cuando se producen alteraciones. La postura dinámica, actitud corporal y de los segmentos adoptados durante el movimiento. Por ejemplo, durante la marcha. Al caminar, por ejemplo, nosotros tenemos que observar cómo camina el paciente. Postura ideal, la activación y desactivación coordinada y sistemática de acciones musculares con un mínimo de consumo energético. La postura ideal debe de absorber mínima energía, ¿sí? Cuando uno está mal ubicado, mal parado, mal sentado, mal acostado, en una posición incorrecta, entonces, ¿qué pasa? Se consume mayor energía y eso produce los dolores, las alteraciones. Elementos para estabilidad de la postura, base de sustentación. ¿Cuál es nuestra base de sustentación? Son los pies. Los pies son nuestra base de sustentación. Y los pies tienen que estar en dirección a la cadera. Tanto el derecho como el izquierdo. Puede ser que un pie esté más hacia afuera. Entonces ahí ya vas a tener un mal apoyo. Los pies tienen que estar en dirección a la cadera. Por ejemplo, esto es podoscopio. El podoscopio evalúa la pisada del pie. Es como una cámara fotográfica. Vos pisás y te saca una foto del pie. Y acá nosotros podemos observar si el paciente presenta o posee pie plano, por ejemplo, o un pie cabo, o un pie bot, ¿sí? Todo eso se observa con el podoscopio. Es una cámara fotográfica del pie. Es como una báscula o como una balanza para tomar el peso, pero la diferencia es que quita fotografías. El control de la postura también responde a la influencia y efectos de la inercia, la fuerza de la gravedad y la reacción del piso. Evidentemente, dependiendo de la actividad que nosotros realicemos, la gravedad influye mucho en nuestra postura. Porque la gravedad, ¿qué es lo que hace? La gravedad nos mantiene en el centro de la Tierra. ¿Sí? La gravedad se dirige de arriba hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Y gracias a la gravedad nosotros no estamos flotando. ¿Sí? Entonces la gravedad influye mucho en la postura del paciente. ¿Sí?
es muy importante mantener un buen equilibrio con la línea de la gravedad. Esto que está aquí, la línea de la plomada. La línea de la plomada. Eso también en la clase, cuando nos vayamos en la clase práctica, vamos a tratar de que lleven también ustedes el hilo de ferretería con un plomo. Y vamos a practicar también la evaluación con la línea de la plomada. Acá, por ejemplo, podemos observar, ¿ven? Este es el hilo y la línea de la plomada se coloca en el vértice de la cabeza y se deja colgar. Y ven cómo nos pasa en el centro. Este tiene que pasar acá, en el centro, entre los dos glúteos, glúteo derecho y glúteo izquierdo acá. Y ven cómo pasa hacia el lado derecho. Quiere decir que la columna, ven cómo está inclinado, ¿sí? ¿Por qué se puede decir eso? Porque acá este triángulo de la talla está más aumentado que el otro, o este está más disminuido que este que está aquí. Esta es una postura del paciente acá, lo más seguro que tiene una escoliosis, una desviación de la columna. Acá hablamos nosotros que la postura bípeda ideal, ¿sí? En una vista lateral es esta. El conducto auditivo externo del oído tiene que estar en dirección a los hombros, a la cadera, a la rodilla y el tobillo. ¿Ven? Acá como está el conducto auditivo externo y todo está hacia atrás. Y esto está hacia delante con respecto al hombro. Siempre tienen que tener en cuenta el hombro, tenemos que tener en cuenta el hombro. Acá vemos la línea de la plomada, ¿ven? En una vista posterior, ¿ven? Cómo esta línea pasa en el centro de la columna vertebral y entre los dos pliegues glúteos. Debe pasar entre ambas rodillas y entre ambos tobillos para que sea normal. ¿Cómo está acá? Y pueden comparar con esta imagen cómo eso no va a ocurrir. Jamás va a ocurrir. ¿Por qué no va a ocurrir? Porque tiene una desviación en la columna vertebral. Acá vemos, ¿sí? Este cuadro que está aquí, ¿sí? Que se suele utilizar mucho esto para evaluar si estos cuadros coinciden con el lado derecho o con el lado izquierdo, ¿sí? Se utilizan mucho estos cuadros, ¿sí? Se puede hacer también con papel. El papel, se hacen unos cuadros con el papel se apoya por la pared y luego se le pide al paciente que se apoye contra la pared y el papel está interpuesto entre el paciente y ahí se observa esto que está aquí. El lugar donde se realice debe ser cómodo para el trabajo, para el trabajador, para el profesional, iluminado, una temperatura correcta y agradable, espacio privado, la ubicación de la plomada y la cuadrícula, ¿sí? Que esto que vemos aquí es cuadrícula, debe ser en un sitio donde la luz sea simétrica en todos los planos. Es conveniente disponer de una cinta métrica para medir las desviaciones de los segmentos corporales y la distancia entre el observador y el paciente debe ser entre 30 a 40 centímetros. Entonces, se coloca o se utiliza esta cuadrícula, ¿sí? Se le pide al paciente que se pare con ropa menor y se empieza a evaluar de 30 a 40 centímetros de distancia. Y se va mirando la cabeza y el cuello, los hombros, el triángulo de la talla, el ombligo, las caderas, las rodillas, el tobillo y el pie. Y todo tiene que coincidir para que sea normal. También se pueden realizar grabaciones, ¿sí? Usando marcadores de relieve para ubicar puntos anatómicos específicos. Hoy en día, estas cuadrículas nosotros ya podemos sacar con la cámara del teléfono una fotografía y ya te hace todita la cuadrícula. Entonces vos con el teléfono más ya puedes observar si están bien alineados o no los segmentos anatómicos. Acá tenemos la línea de la plomada, ¿ven? Esto. Acá, por ejemplo, se puede observar que el paciente tiene una escoliosis o una desviación de la columna hacia el lado derecho. Esto se llama escoliosis dorsal. Acá tiene una escoliosis dorsal y una escoliosis lumbar. ¿Sí? La escoliosis, la desviación de la columna puede ser así.
Si decimos que este es la cabeza, este es la cadera. La columna vertebral en una vista posterior tiene que tener esta imagen. Tiene que ser recto en una vista posterior. En una vista lateral dijimos que tenía la forma de una S. Esto es lo normal, ¿sí? Puede ser que el paciente venga a la columna así, venga, haga esto y haga esto acá. Entonces, ¿qué quiere decir? El paciente tiene una escoliosis a nivel dorsal, a este nivel. ¿Sí? O puede ser que el paciente tenga también este tipo de desviación. Bien a nivel cervical. Ven que está, este está. Espérame que chico. Entonces, dijimos recto, normal. Puede ser así, viene, gira y hace esto, una escoliosis dorsal. O puede ser que haga esto, viene, gira y hace esto así. Así. Acá quiere decir que el paciente tiene una desviación o una curvatura a nivel dorsal y a nivel lumbar. Esto se llama columna normal. Esto se llama escoliosis dorsal derecha, porque es hacia la derecha. Esto se llama escoliosis dorsal derecha y lumbar izquierda. Y esta es la más grave de entre todas. Esta que tiene doble curvatura. Esta es la más difícil de corregir. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? Sí, ¿Se está entendiendo? profe, Sí. profe, estos casos son los profesionales y tienen que realizar, ¿no? Claro, la corrección de la postura lo realizan los profesionales. Exactamente. Se llaman, hay una técnica que se utiliza, se llama reeducación postural global. O sea, reeduca la postura. Y eso se hace un curso, una especialización en eso para poder volver a adoptar o colocar la columna vertebral o la postura en una posición lo más normal posible. Lo interesante de esto para ustedes es saber evaluar y ustedes al observarle ya a los pacientes o a los compañeros de trabajo ya van a saber si el paciente tiene alterado la cabeza y el cuello, los hombros, la columna. Ustedes no van a estudiar para poder reeducar de nuevo, sino para que ustedes puedan diferenciar entre lo normal y lo anormal. ¿Está? Ok, entonces Sí, acá tenemos nosotros en una vista lateral de la línea de la plomada que les dije, ¿sí? Con el hilo y el plomo que va hacia el pie, ven que los puntos que coinciden con la línea en referencia en el alineamiento ideal en una vista lateral son por delante del maleolo externo, ¿sí? Debe estar un poquito por delante del maleolo externo del pie, este huesito, el huesito que sale en el tobillo, si es que ustedes se tocan, se llama maleolo externo y debe estar un poquito por delante de la línea de la plomada. Por detrás, por delante del eje de la articulación de la rodilla, debe estar un poquito por delante de la rodilla. Por detrás
de la articulación de la cadera. Debe estar un poquito por detrás de la cadera. Un poquito. A nivel o por los cuerpos vertebrales de las vértebras lumbares. Esto que está aquí. Debe estar por delante, ¿sí?, de los cuerpos vertebrales dorsales y a nivel de los cuerpos vertebrales de las vértebras cervicales, ¿sí? Y debe estar un poquito por el o a nivel del conducto auditivo externo que está aquí. Está aquí. Entonces, en una vista lateral, la línea de la plomada debe pasar por todos esos puntos para que sea una vista o una postura ideal, una postura normal. En una vista posterior, si colocamos aquí del cuerpo, la línea de referencia pasa por todo el centro del cuerpo, en la parte media del cuerpo. Ambas partes deben ser simétricas, tanto hacia el lado derecho como hacia el lado izquierdo, ¿sí? Deben pasar, ¿sí? Desde el vértice, se coloca desde el vértice de la cabeza, esto se llama vértice o vértex de la cabeza, debe pasar en los cuerpos vertebrales o en las apófisis espinosas de toda la columna vertebral. Esos huesitos que ustedes tocan hacia atrás en la columna vertebral y son como unos huesitos puntiagudos en la parte media, eso se llama apófisis espinosas. Y ahí debe pasar la línea de la plomada, debe pasar entre ambas escápulas, entre ambas caderas, entre ambas rodillas y entre ambos tobillos para que sea normal, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, que en esta vista esté así. Puede ser que esté en el vértice, viene, 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 viene por todo el centro. Se inclina un poquito hacia acá, viene y viene así. ¿Ven? Y ahí ya está alterado la línea de la plomada en una vista posterior. Esto no es normal, no está bien. Tiene que pasar en el medio o en el centro de todas esas estructuras para que sea ideal. Acá tenemos en una vista anterior lo mismo, en el vértice de la cabeza o del cráneo acá, debe pasar entre ambas clavículas, en el centro del tórax, este se llama tórax. Estas son las costillas, este es el esternón, debe pasar en la parte media o en dirección al ombligo, entre ambas caderas, entre ambas rodillas y entre ambos tobillos y pies, para que sea ideal la línea de la plomada. Y ahí terminamos, chicos. No sé si tienen alguna pregunta.